Sí. Hola a todos, soy Guillermo Herrera, Fellow de Hematología de la Universidad de Antioquia y el día de hoy los voy a acompañar en la discusión sobre las generalidades del linfoma como parte del curso de enfermedades malignas que están revisando. Antes que nada hay que definir cuál va a ser el puerto de esta charla y es el objetivo principal, que es familiarizarnos con los términos clínicos relacionados con los linfomas. Esto quiere decir que conozcan el lenguaje, el idioma básico que se maneja alrededor de este tema, especialmente en el proceso diagnóstico antes del contacto con un especialista, sea un hematólogo o un hematoncólogo. Quiero advertirles que, y pues para calma de ustedes, que el objetivo es que aprendan estas generalidades, porque como tal es un tema que es incluso complejo para los expertos, porque los linfomas es un paquete de muchas entidades muy diferentes que tienen detalles muy específicos y que sería pues absurdo pretender alcanzar en una sola charla. Entonces quiero que hagan un énfasis en las generalidades más grandes y que pues vayan ganando confianza en este digamos, escenario de medicina general para que puedan, lo más importante, lo que más queremos, puedan llevar rápidamente a estos pacientes a recibir la atención que requieren. Vamos a discutir 6 módulos en específico: definición, fisiopatología, clasificación, epidemiología, clínica y tratamiento. Y para poder resolver cada uno de estos temas, vamos a ir respondiendo unas preguntas paso a paso. La primera pregunta es, ¿qué es el linfoma? Vamos a hacer un trabajo de definición, una definición bien lenta y cuidadosa, revisando palabra por palabra para que saquen el mayor provecho de este punto. El segundo va a ser, ¿de dónde y por qué aparecen los linfomas? Eso es la fisiopatología detrás de la aparición del linfoma. En el tercero vamos a hablar de cuántos tipos de linfoma existen. Esto es tal vez uno de los nudos más difíciles porque la clasificación ha sido una discusión bastante intensa en patología. Vamos después a hablar de cuán frecuentes son los linfomas en la comunidad, en Colombia específicamente también, y qué debería esperar el paciente desde el punto de vista del pronóstico. Vamos a hablar cómo diagnosticamos el linfoma, desde su presentación clínica hasta el uso de algunos recursos diagnósticos. Y por último, y no menos importante, vamos a resolver la pregunta es, ¿cuáles son las opciones de tratamiento del linfoma? Que modestia aparte, debo decir, en hematología tal vez somos el paradigma en los avances en el manejo en oncología. Entonces, avancemos en el primer módulo. Vamos a hablar de la definición. ¿Qué es un linfoma? Y yo siempre insisto, a veces como que subestimamos las definiciones, pero una buena definición es, en otras palabras, un excelente resumen de una entidad clínica. Si yo defino muy bien una entidad clínica, voy a darme luces en los demás aspectos del conocimiento alrededor del tema. Se los voy a mostrar de esa forma. Entonces, ¿qué es un linfoma? Entonces, un linfoma o los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas derivadas del linfocito que tienden a formar masas localizadas en los ganglios linfáticos o en tejidos extraganglionares. Entonces vamos a hacer una autopsia de esta definición palabra por palabra. Entonces el primer elemento de esta definición que es importante es que es un grupo heterogéneo, es decir, hay muchos linfomas. No es un solo linfoma, sino muchos linfomas con diferentes características, comportamiento clínico, tratamiento, pronóstico, epidemiología. Así que esto es, digamos, un llamado de atención a la humildad en este tema. Sabérselo perfectamente es muy difícil y entre otras es que ha ido evolucionando muy rápido. Así que siempre que hablemos de linfomas es bueno intentar actualizarse frecuentemente. Lo siguiente elemento que hay que tocar de esta definición es que es una neoplasia maligna. Todos son cáncer. Si bien se le denomina linfoma y termina con el sufijo oma,
que regularmente lo usamos para entidades benignas. En este caso, tal vez sería, digamos, un error que ya se afianzó en el tiempo, pero todos los linfomas son neoplasias malignas, por lo tanto, se podrían denominar como cáncer. La célula de origen, y este es el siguiente elemento importante de la definición, es el linfocito. De ahí linfo, que es el primer elemento del nombre. Viene o deriva del linfocito, pero a diferencia de algunas neoplasias linfoides que están en la sangre o se manifiestan en la sangre, entre comillas, de forma líquida, como las leucemias, el linfoma tiende a formar masas, es decir, tumores sólidos. Cuando hablamos de tumores sólidos en oncología nos referimos, por ejemplo, al cáncer de colon, cáncer de páncreas, y los tumores líquidos, entre comillas, corresponden a las leucemias. Algunas de esas leucemias derivan del linfocito, pero en este caso vamos a hablar de aquellas neoplasias que, si bien derivan del linfocito, no hacen leucemias, sino que se forman en masas, y de ahí el concepto de linfoma. Por último, estos linfomas clásicamente y predominantemente aparecen en los ganglios. ¿Por qué el ganglio? Porque el ganglio es el sitio de residencia, digamos, más importante del linfocito, es el más común, el sitio donde suelen encontrarse más linfocitos, pero no es el único sitio donde puede aparecer el linfoma. De hecho, hay linfomas que aparecen primariamente, es decir, primero en sitios diferentes a los ganglios, en el cerebro, en el hueso, entre otras localizaciones, o también el linfoma que nace en el ganglio puede infiltrar. Nosotros no utilizamos el término metástasis en linfomas, sino que hablamos de infiltración, es decir, que se traslada a distancia a otros lugares. Entonces el linfoma me puede aparecer en un ganglio del cuello, pero finalmente ir al cerebro, finalmente ir al hueso, finalmente ir al hígado, por un proceso de infiltración que en otros tipos de cáncer nos referimos como metástasis. Quiero hacer otra vez la relación que hacemos con otras enfermedades malignas. Entonces recordamos que las neoplasias que son de origen epitelial, por ejemplo, el adenocarcinoma de páncreas, se les llaman carcinomas, ¿cierto? Reciben esa denominación. Si vienen de tejido mesenquimal, es decir, del tejido conectivo, por ejemplo, el hueso, el cartílago, hablamos de osteosarcoma o hablamos de condrosarcoma, es decir, se les llama sarcoma. Pero tenemos que recordar en biología que el tejido hematolinfoide es un tejido derivado del mesénquima, es decir, un tejido conectivo especializado, específicamente la sangre. Y la recomendación es que cuando revisemos los temas de oncología, dejemos los carcinomas como epiteliales, los mesenquimales como sarcoma, y saquemos un grupito aparte que, si bien deriva de los mesenquimales, las llamemos neoplasias hematolinfoides, y que son derivadas de las células que a su vez se originan principalmente de la médula ósea y las células madres hematopoyéticas pluripotenciales. Si vamos y miramos con este enfoque cómo se dividen las neoplasias, tenemos que las neoplasias hematológicas por su origen se dividen en dos ramas. Unas neoplasias que son mieloides y unas linfoides. Dentro de las linfoides hablamos de tres tipos. Las leucemias, como les dije, que son las neoplasias entre comillas líquidas, que son principalmente originadas en la médula ósea, pero que tienen manifestaciones en sangre periférica, es decir, las células malignas están en la sangre. Tenemos las neoplasias linfoides de un tipo de linfocitos que ya son linfocitos terminales en su maduración y son capaces de producir inmunoglobulinas que llamamos plasmocitos. Entonces, son linfocitos pero en una etapa bien madura. Pero lo que vamos a hablar hoy son de las neoplasias más comunes linfoides, que son los linfomas como grupo, que ya los definimos al principio de este primer módulo. Antes de seguir avanzando, quiero traer una zona gris que a veces crea confusión, y especialmente porque está, digamos que este concepto de zona gris lo introduce la clasificación actual. Y es que algunas entidades o algunos linfomas pueden presentarse dentro del espectro de leucemia y linfoma, es decir, tienen la capacidad de manifestarse en sangre periférica con células malignas circulantes, es decir, en la forma líquida, pero también pueden producir masa. Hay unos de estos linfomas que se presentan solamente como un linfoma puro, pero también tendrían la posibilidad de presentarse solamente como una leucemia pura. Pero también podemos ver pacientes que tienen el componente leucémico y también tienen el componente linfoma, es decir, las masas y la enfermedad también en la sangre.
Este es el ejemplo, por ejemplo, de la leucemia / linfoma linfoblástico agudo, o es el ejemplo de la leucemia / linfoma de células pequeñas que tienen ese potencial de presentarse en cualquiera de los dos lados del espectro o en alguno de las localizaciones del espectro. De hecho, también hay un concepto y es que los linfomas tienen la posibilidad de leucemizarse. Eso ocurre con algunos linfomas de célula pequeña, en los cuales vemos el linfoma, digamos, en un ganglio, pero empieza a liberar células malignas que van a ir a la médula ósea, luego invadiendo la médula ósea, esas células malignas van a estar circulando en sangre. Y eso lo llamamos la leucemización de un linfoma. Pero bueno, digamos que para no entrar en entuertos, quiero que tengan presente esta posibilidad, digamos, de espectro entre leucemia y linfoma en algunas, no en todas las entidades que vamos a discutir. Entonces, ya terminamos el primer módulo. Este fue el módulo de definición. Ya sabemos qué es un linfoma. Es, en otras palabras, para recordarles, una neoplasia maligna que deriva del linfocito y tiende a formar masas, especialmente afectando los ganglios, pero puede localizarse en cualquier otro tejido. Pasemos entonces al siguiente módulo, que es el de fisiopatología. Y aquí vamos a hablar por qué aparecen los linfomas. En general en cáncer, cuando discutimos por qué aparece el cáncer, hablamos de carcinogénesis, ¿sí? Pero cuando hablamos específicamente de linfomas, vamos a hablar de linfomagénesis. ¿Listo? Es decir, cómo se origina el linfoma. Pero antes de hablar de lo malo, para poder saber que algo es malo, es conveniente compararlo con la referencia buena, es decir, con la célula de origen, que es el linfocito normal. Este linfocito normal no es una célula de poca monta y también modestia aparte, estamos hablando en hematología hablamos de una de las células, el linfocito es una de las células más importantes en nuestra, digamos en nuestra área, porque desde el punto de vista biológico es la segunda célula en jerarquía y funcionalidad del organismo después de la neurona. Esta célula, el linfocito que estamos viendo acá, es el comandante principal del sistema inmunológico y es un coordinador tanto de la inmunidad celular, especialmente el linfocito T, como de la inmunidad humoral. Es decir, es el coordinador de la respuesta inmune específica. Pero cada vez sabemos que no solamente es protagonista en la respuesta inmune específica, sino que hay un subtipo, incluyendo los natural killer y parte de los CD8, que también son linfocitos que participan en la inmunidad innata, es decir, el linfocito es una célula crucial. Como ustedes ven, son células mononucleares, es decir, un aspecto de un núcleo redondo, que ocupa más o menos el 90% del volumen de la célula, es decir, el citoplasma es muy escaso, es un citoplasma que no tiene gránulos. Esta célula suele medir más o menos 10 micras, un poco más, 10 a 12 micras. Recordemos que el eritrocito que está acá como comparador mide 7, este se va acercando a un poco menos del doble. Y inmunológicamente, es decir, cuando hacemos un análisis del fenotipo de las familias de linfocitos, las dos grandes familias que conocemos son los linfocitos B y los T/NK, que son como los grupos que distinguimos. Este linfocito tiene la capacidad de aprender, enseñar, memorizar, reproducirse y modular la respuesta inmune. Entonces, esto también para decirles que cuando hay un linfoma no es solamente tener el tumor, sino que tenemos que recordar que es una enfermedad de una célula inmunológica crucial. Es decir, que el paciente con linfoma no es de extrañar que también tenga algunas alteraciones genéticas, alteraciones en las producciones de inmunoglobulinas, algunas alteraciones en su respuesta inmunológica, etcétera, etcétera. Hay que recordar también que el linfocito habita en unos nichos que llamamos órganos linfoides. Estos órganos linfoides se dividen en órganos linfoides primarios, secundarios y terciarios. Acá no aparecen terciarios, pero ya les voy a explicar cuáles son. Los primarios son los órganos que producen o son el sitio de origen del linfocito en su forma más inmadura. Lo son el timo y la médula ósea en el hombre. Recordemos que el linfocito T viene, que son derivados del timo, y el linfocito B viene derivado de la bursa de Fabricio, que es un órgano que tienen las aves. Pero en el hombre no tenemos un parangón o un homólogo igualito a esa bursa de Fabricio,
Entonces creemos que lo más similar sería la médula ósea. Entonces lo dejaría como en inglés de bone marrow, para que lo recuerde como mnemotecnia, linfocito T del timo, y bone marrow o bone, médula ósea, del linfocito B. Estos linfocitos B primarios, el que nacen en los órganos primarios, perdón, luego van a viajar a los órganos secundarios, que son donde van a encontrar los antígenos o los elementos que los van a estimular a actuar para que actúen en su actividad inmunológica. Puede ser un antígeno externo, llámese una partícula viral, parásito, lo que sea, o puede ser un antígeno de un tumor, por ejemplo. Y esto es lo que, digamos, va a hacer la función normal del linfocito, reconocer algo anormal para luego actuar y eliminar. Ya que en unos órganos terciarios, inicialmente se creía que, por ejemplo, el tejido linfoide asociado a mucosas intestinales o bronquiales era ese grupo terciario, pero ahora se cree que más bien son tejido linfoide itinerante que aparece en procesos más, especialmente de enfermedad, por ejemplo, procesos inflamatorios, etc. Entonces, estos son los nichos del linfocito. ¿Qué importancia clínica tiene esto? Especialmente conocer esos nichos, porque algunos de ellos son accesibles en el examen físico. Entonces, yo puedo palpar el vaso, ¿cierto? Yo puedo palpar las adenopatías axilares, es decir, los ganglios aumentados de tamaño en la axila, o lo puedo hacer en el cuello, o puedo revisar la cavidad oral y ver las amígdalas palatinas, faringias, linguales, etc. Entonces, conocer estos nichos, es decir, conocer la ubicación o las localizaciones de los ganglios, de los órganos que son linfoides, me van a permitir saber dónde buscar en el examen físico, que es algo muy importante. Debo aclarar que el 80% de los linfocitos que tiene el organismo se encuentran en el tejido, no se encuentran en la sangre. Normalmente creemos que están en la sangre, pero solamente un 5% están circulando. El 80% que están en tejido, luego hay un 15% en médula y solamente un 5% en sangre. Y la mayoría de los que están en tejido, el 65% están en órganos linfoides secundarios. Es decir, la mayoría se encuentran en más o menos 450 ganglios linfáticos que tiene el organismo en diferentes partes del cuerpo. ¿Qué pasa con el linfocito que se origina en el órgano linfoide primario? El timo, la médula ósea, que dijimos que son como las fábricas de linfocitos. Estos linfocitos, al igual que un estudiante, no me voy a poner a profundizar en esto, un niño que nace en sociedad, luego va a pre-kinder, kinder, transición primero y luego termina en la universidad, es la trayectoria que hace un linfocito que se origina en la médula ósea, va a la universidad que es el ganglio linfático y luego termina en la opción de madurar y ser un linfocito de memoria, un linfocito que produce inmunoglobulina que se llama célula plasmática. Y si definitivamente no puede hacer ninguna de esas actividades, terminará eliminándose en apoptosis. En cada una de las etapas del desarrollo de este linfocito, al igual que un niño, que sabemos que si yo les digo que es calvito, que toma leche materna, que no gatea, que hay que cuidarlo, ustedes me van a decir es un recién nacido, pero si yo les digo que ya es un niño, que tiene vello púbico, que ya se estiró, que adicionalmente tiene cambios en la voz, ustedes me van a decir, no, es un adolescente. Asimismo, como en el desarrollo del humano hay características físicas que diferencian al humano en su desarrollo, el linfocito, conforme va pasando por todos estos compartimientos, un compartimiento de precursores, un compartimiento periférico maduro que puede ser antes del ganglio, dentro del ganglio y después del ganglio, va teniendo unas expresiones de moléculas en su membrana que son las características fenotípicas. Estas características fenotípicas son las que vamos a utilizar en patología para, con diferentes pruebas, identificar y saber cuál es el estado de maduración de cada linfocito. Entonces, por ejemplo, una leucemia, que es un trastorno del linfocito inmaduro, yo esperaría que sea un linfocito temprano. Entonces, miren esta línea que estoy trazando acá, que es el compartimiento de médula ósea. Entonces yo esperaría que ese linfocito expresara de pronto CD34, TDT, puede expresar CD10, puede expresar CD19, pero si yo me voy a una enfermedad neoplásica del linfocito, pero que se origina de un linfocito con expresión madura, es decir, por acá ya después del ganglio linfático, por ejemplo,
vamos a ver que ya no está el TDT, el CD34, porque esos son características de inmadurez. O sea, es como la estatura pequeñita, que tome leche materna, eso lo van perdiendo y van ganando ya son características de adultez, como puede ser mantener el CD19, tener CD79A, empezar a expresar CD38, expresar MUM1, que son otras moléculas. Entonces, no quiero que se enreden, pero me parece muy importante que tengan en cuenta que nosotros, parte de eso que ustedes escuchan en patología, que a veces van a tener exámenes como citometría de flujo, inmunistoquímica, bla, 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 todo eso proviene de correlacionar este desarrollo del linfocito normal con la expresión de sus características durante el desarrollo y llevarlo al análisis diagnóstico de la enfermedad propiamente dicha. Esto que acabamos de ver es para el linfocito B, pero existe un proceso muy parecido para el linfocito T. Entonces el linfocito T se origina en médula ósea, luego va al timo, luego en el timo se hace un proceso de selección, luego va al ganglio, la sangre periférica, en el ganglio aprende algunas cosas y durante todo ese proceso va ganando y va perdiendo marcadores de superficie, es decir, características de desarrollo que lo hacen muy maduro, por acá estas características, o muy maduro, lo que presentan por acá. Y fíjense que dentro de la madurez y la madurez hay, digamos, fenotipos muy específicos. Yo puedo decir que un linfocito TSH17 se expresa este paquete de cosas, pero podría decir que es folicular T helper, se expresa este tipo de cosas. Nuevamente, no es, ni pretendo que se aprendan y memoricen esto, pero es para cuando ustedes reciban una inmunistoquímica y digan un linfoma de características T helper. Entonces, y les dice, y expresa BCL6, CD57 y CD10, ustedes digan, ah, yo recuerdo que en la clase me explicaron que esto quiere decir que es que este linfoma, esta neoplasia, está expresando características similares al linfocito T helper folicular, que es una de las etapas del desarrollo del linfocito normal. Eso es lo que yo pretendo mostrándoles esto. Ahora avancemos. Ya sabemos qué es el linfocito normal, sabemos que se origina en órganos linfoides primarios, que luego viaja a los secundarios, que a veces puede aparecer en unos terciarios, que ese tránsito que hacen muchas veces en sangre, pero que predominan en los órganos linfoides, esta población de linfocitos, durante ese tránsito ellos van madurando, ganando, perdiendo características que nos van a ayudar en el diagnóstico. Pero ahora vamos a hablar qué es el cáncer. Y de entrada, la respuesta más sencilla, el cáncer es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética que induce a las células que hacen parte de los tejidos a proliferar, crecer anormalmente tanto que exceden el crecimiento de los tejidos normales. Y no solamente lo exceden, sino que empiezan a ganar otras características que incluso les van a permitir salirse de su tejido normal e invadir y dañar, monopolizando otros órganos. ¿Por qué decimos que es genético? Porque van a haber unas mutaciones en diferentes niveles del material genético. Pueden ser alteraciones cromosómicas, pueden ser alteraciones de un segmento largo del material genético, pueden llegar a ser puntuales de un solo nucleótido, pero en últimas eso va a producir un proceso primero de iniciación en una célula, que después va a ganar otras mutaciones que le van a permitir promover su supervivencia y además promover su capacidad de proliferación. Así, lo que era una sola célula en un grupo de células normales, una célula normal en un grupo normal, va a proliferar y va a generar un grupo grande de células anormales que a su vez van a ganar unas mutaciones de progresión que le van a permitir tener unas características que son las que conocemos de una enfermedad maligna, es decir, un tumor que crece sin parar, un tumor que invade, que no respeta el tejido donde está y lo empieza a dañar, un tumor que viaja en la sangre y hace metástasis, todas esas características que tienen un sustento genético, o sea, las podemos ver en la clínica, pero su origen real es genético, los llamamos los hallmarks del cáncer. Existen muchos hallmarks del cáncer, no voy a detenerme acá, pero los invito a que revisen esta referencia, porque eso les va a permitir entender muy bien cuál es el origen, digamos, lo que entendemos, porque nos falta mucho más, del origen y el proceso de aparición del cáncer. Entonces, específicamente en linfoma, lo que les quiero decir es que un linfocito que gana mutaciones, con esas mutaciones,
va a ganar promoción de inflamación tumoral, va a ganar inestabilidad y mutación genómica, va a tener capacidad de replicación e inmortalidad, va a evitar la apoptosis, va a favorecer la invasión y la metástasis, va a producir angiogénesis para que los vasos sanguíneos alimenten el tumor, van a evadir los supresores de tumor, van a facilitar los estímulos de proliferación, van a desregular el metabolismo celular y van a favorecer el metabolismo aerobio, la glicólisis, y van a evitar digamos, el ataque inmunológico. El linfocito T elimina tumores como tal, pero el linfoma se inventa formas para que el linfocito T no lo reconozca. Todo esto entonces, a partir de un proceso genético, genera unas manifestaciones fenotípicas y clínicas de lo que conocemos como linfoma. Algunas de estas mutaciones son tan especiales, tan específicas, que hacen parte de la definición de algunas entidades del linfoma. Es decir, encuentro una mutación y yo ya puedo decir, sospecho que esta mutación es tan específica que me hace sospechar en este tipo de linfoma. Esas características específicas nos sirven mucho en la clínica porque nos complementan los diagnósticos. Si bien un linfoma se ve exactamente igual en el microscopio de luz, que el linfoma A y el linfoma B se ven iguales, si yo voy y les hago un cariotipo, puedo darme cuenta que uno de ellos tiene una mutación tan específica que ya lo clasifica totalmente diferente. Así se vea igual, lo lleva a una familia aparte. Es como tener un apellido, un linaje, un origen diferente. Por eso la genética no solamente se nos queda en esa parte meramente teórica, sino que ya nos trasciende a la parte clínica y cada vez tenemos más recursos. Por eso es que ustedes cuando vean una historia clínica de un paciente con linfoma van a encontrar que se les hace FISH, que se les hace cariotipo, que se les hace secuenciación y cada vez vamos a ir ganando más recursos genéticos. Voy a mostrarles un ejemplo. El linfoma Burkitt es un tipo de linfoma que crece muy rápido. Este linfoma, el 100%, fíjense, si ustedes suman acá, 80 más 15 más 5 va a ser 100%, tiene alguna de estas translocaciones, es decir, una alteración cromosómica que va a comprometer el cromosoma 8. Sea combinándose con el 14, con el 2 o el 22, pero compromete el cromosoma 8. ¿Y qué hay en el cromosoma 8? Este gen, que se llama CEMIC. Y ese gen CEMIC, ¿qué hace? El gen CEMIC participa en la proliferación y crecimiento de los linfomas. Entonces, cuando este gen CEMIC, que es proliferador, se encuentra encendido de forma indefinida por su relación con los genes de la inmunoglobulina que están en el 14, cadena pesada, o en el 2, en el 22, las cadenas livianas, es como si yo le pongo una aceleradora a la proliferación y la célula va a dejar de proliferar indefinidamente. Entonces, cuando yo tengo un linfoma de Burkitt, yo busco que exista esta translocación U814, 822.8 u 822 para que yo pueda definirlo o catalogarlo como un linfoma Burkitt. Si parece un linfoma Burkitt, pero no compromete el CEMIC, debo preguntarme, ¿no será que estoy hablando de un linfoma? Y esto ocurre con otras entidades. No todas las entidades tienen unas mutaciones que las definen o unas mutaciones recurrentes. Hay unas que no las tienen, hay otras que las estamos descubriendo y hay otras que, por ejemplo, tienen alteraciones que no son del 100%, sino 50%, pero que también pueden ayudar en el diagnóstico. Entonces ya hemos visto gran parte de la linfomagénesis. Viene otro elemento que son los factores de riesgo. Estos factores de riesgo hacen parte, cuando hablamos de la aparición del linfoma, no porque los factores de riesgo sean causa directa. Es muy poco que uno pueda hacer o no hacer para tener un linfoma como tal. Es decir, yo sé que, por ejemplo, fumar da cáncer, pero no significa que todo aquel que fume tiene cáncer, ni el que no fume no le dé cáncer. Entonces, si bien hay una relación entre fumar y el cáncer, no es una causalidad directa. Y eso es lo que les quiero decir para que lo tengan claro. Y esto muchas veces para explicarle a los pacientes que sienten culpa o relacionan con elementos ambientales la aparición de una enfermedad y si bien pueden participar, no es algo que es una relación totalmente causal. ¿Qué factores reconocemos? Uno, la edad. Sabemos que conforme la persona va ganando edad, los fenómenos de inmunológicos y de reparación genética
se van disminuyendo, la protección genética y la protección inmunológica va disminuyendo y la posibilidad de que aparezca un linfoma es más importante. De hecho, el linfoma es una enfermedad clásicamente del adulto mayor, sin que sea exclusivo. El género, sabemos que es más frecuente en el hombre que en la mujer, en casi todos los casos, las razones no son muy claras. Las infecciones, sabemos, y de eso sí hay un desarrollo muy interesante de linfomagénesis, que algunas infecciones crónicas por diferentes rutas o infecciones latentes pueden favorecer la aparición de linfomas y con una fuerza importante, como es la aparición del linfoma MALT gástrico en los pacientes que tienen Helicobacter pylori, como la infección por virus de Epstein-Barr en algunos tipos de linfoma de Hodgkin, o en el linfoma Burkitt endémico en África, o algunos linfomas NK, como tener hepatitis C con los linfomas de zona marginal, como la infección por Borrelia burgdorferi o clamidia citachi, como puede ser en el linfoma marginal, o Coxiella burnetii con el linfoma difuso. Entonces son infecciones que por diferentes mecanismos favorecen la aparición del linfoma. No ocurre 100%, pero sí tiene una fuerza importante. La enfermedad autoinmune de cualquier tipo, tanto como las enfermedades que producen una inmunidad excesiva, como el lupus, la artritis reumatoide, o como las inmunodeficiencias, ambos brazos favorecen la aparición del linfoma. Recordemos que el linfoma, el linfocito, es el centro de la linfomagénesis y son estas enfermedades inmunológicas que muchas veces comprometen al linfocito, van a favorecer su malignización. La exposición ocupacional, accidental o de algunos fármacos puede favorecer la aparición de linfoma. Por ejemplo, los benzenos, que son sustancias hidrocarburos aromáticos, podrían favorecer la alteración genética y con eso la aparición de linfomas. La historia familiar es importante. Si mi familiar de primer grado tuvo linfoma, yo tengo un riesgo mayor. Pero en linfomas y especialmente en enfermedad hematolinfoide, a diferencia de otras neoplasias epiteliales, por ejemplo, digamos que la carga genética familiar no es tan importante. Pero sí hay algunos casos donde es importante, pero no es tan importante. Nuevamente eso se los aclaro porque en la jerga popular, ay, su mamá tuvo linfoma. No, Dios mío, usted hay que hacerle tomografías porque seguramente le va a dar un linfoma, pero esto no es así y hay que ser un poco más discreto con esa comprensión de factores de riesgo, que si bien son importantes, nuevamente les recuerdo, no son de causalidad. El estatus socioeconómico nos va a ayudar a entender por qué algunos subtipos de linfoma aparecen en unos territorios más que en otros. Entonces, por ejemplo, en África subsahariana, que todavía hay una prevalencia de VIH y VIH no bien tratado, eso nos va a predecir que aparezcan algunos linfomas de alto grado con mayor frecuencia que como ocurre en países del primer mundo, donde aparecen más linfomas de bajo grado, por ejemplo. Entonces, este estatus socioeconómico sí nos marca algunos aspectos de esto. El estilo de vida es importante, el tabaquismo, la obesidad y algunos elementos de la dieta podrían estar participando en la aparición o no del linfoma. Y por último, aspectos de diferenciación geográfica de algunos linfomas. Es decir, ay, este linfoma aparece más en Japón o este linfoma aparece más en el Caribe. Tiene a su vez que ver pues, con la dieta, las infecciones y el estilo de vida de estos territorios. Algo más, y es muy interesante hablarlo en factores de riesgo, es que los factores de riesgo a veces no son únicos. Resulta que nos encontramos con un paciente obeso, que fuma, que es hombre, que tiene 70 años, que tiene artritis reumatoide, por ejemplo, y que además tuvo un familiar con linfoma. Toda esta asociación obviamente va a representar mucho más riesgo que aquel paciente que solamente tiene un factor contra los 10 que acabé de nombrar. Entonces hay que tener como este enfoque que no solamente se aplica para el linfoma, sino para todo el tema de enfermedad maligna. Entonces ya cerramos el módulo 2, hablamos de fisiopatología, clave, sabemos que el linfoma, que ya sabemos que son siempre malignos, la célula de origen es el linfocito, y ese linfocito gana unas alteraciones genéticas que son muy variadas, pero que en algunos casos son tan específicas, o sea, son tan características que nos van a permitir clasificar, pero en otros son muy heterogéneas, muy variadas y no nos van a permitir clasificar ni usarlos en la clínica. Y que estos pacientes, esas alteraciones genéticas, pueden asociarse con algunos factores ambientales, pero no es causalidad directa. Es decir, no tengo que ser obeso, fumar, entrar en contacto con químicos o con radiación para tener un linfoma,
pero aquellos que sí tengan esos factores de riesgo pueden tener un riesgo aumentado, pero pues que hay que ser prudentes porque para no caer, digamos, en un alarmismo con esto de los factores de riesgo. Cerrando entonces ya definición y fisiopatología, vamos a pasar al módulo 3, que es el módulo de clasificación. Vamos a hablar acá o responder la pregunta, ¿cuántos tipos de linfoma existen? Y para ello, inevitablemente, hay que hacer un recuento histórico. Este recuento histórico nos va a validar por qué hoy, a la fecha, nosotros por tradición tenemos algunas clasificaciones. Pasa como algunas tradiciones culturales, podemos algunos creer o no creer, pero están arraigadas. Y por eso quiero que veamos este enfoque histórico. Algunos autores creen que Marcelo Malpighi se cree que es el padre del enfoque de la histología moderna. Se cree que él hizo algunas descripciones someras de pacientes que sufrían enfermedades que podían ser linfomas. Pero solamente hasta este personaje que estoy señalando, que es Thomas Hodgkin, la mayoría de autores concuerdan que fue él el primero en hacer una publicación en una revista científica en la cual se describía una enfermedad, todavía no tenía un nombre específico, o como la conocemos, él sí le daba un nombre, él lo llamaba de enfermedades de las glándulas absorbentes y del vaso. En ese momento, él es el que por primera vez describe algo que podríamos decir en ese momento, o que hoy equivale a un linfoma. Específicamente describió 6 casos en esa publicación. De esos 6, de esos 6, 3 sobrevivían material, y en la actualidad con ese material se pudo comprobar que sí eran linfomas, lo que hoy llamamos linfoma. Entonces, es Thomas Hodgkin el primero en hacer una descripción específica de pacientes con linfomas. Él lo hace en un hospital de Inglaterra. Él describe unos 6 casos donde dice que son pacientes que le aumentan los ganglios, que esos crecimientos de los ganglios son adyacentes, ganglios en la axila, en el cuello, y van creciendo progresivamente las cadenas ganglionares, que además tardíamente iban creciendo órganos abdominales como el vaso, el hígado, que el paciente se iba deteriorando, perdiendo peso, adelgazando, teniendo síntomas constitucionales, bla, bla, bla. Todo esto, todo este proceso, que hoy ya sabemos que es común en los linfomas, él lo estaba escribiendo por primera vez. Samuel Wilks, unos años más tarde, discípulo, o digamos discípulo de los conocimientos de Thomas Hodgkin, trabajando también en el Guy's Hospital en Londres, describe otro grupo de pacientes, habla de crecimiento de ganglios linfáticos y del vaso, y a este grupo de pacientes ya él no los define como una enfermedad de las glándulas absorbentes, como lo decía Thomas Hodgkin, sino que dándole un honor a Thomas Hodgkin lo llama enfermedad de Hodgkin. Y este, digamos, es el primer término que perdura relacionado con la definición de los linfomas. Más adelante en el siglo XX le vamos a quitar enfermedad por linfoma de Hodgkin, pero déjenme contarles un poco más de esa historia más adelante. Esto que Thomas Hodgkin describió y que luego Samuel Wilks le puso enfermedad de Hodgkin, a principios del siglo XX, en 1902 aproximadamente, en la Universidad de Johns Hopkins, en el hospital, perdón, luego universidad también, Dorothy Reed, una mujer, una de las primeras patólogas, digamos, en intervenir en hematología de una forma tan importante, describió que eso que ellos llamaban enfermedad de Hodgkin tenía unas células monstruosas, que eran gigantes, que tenían 2 núcleos, que eran nucleoladas, que adicionalmente habían a veces retracciones del citoplasma que las hacía aparecer dentro de una laguna, la llamada lacunares, otras que se veían como crispetoides, como popcorn, otras que se momificaban, se volvían pequeñas y se hacían como virus merlados. Y todas estas células así tan anormales, embebidas en un contexto inflamatorio de linfocitos, eosinófilos y neutrófilos de aspecto normal. A veces algunas hacían nódulos, otras no, unas tenían, digamos, trazos de fibrosis. Y estas descripciones que empezó a hacer Dorothy Reed, luego que complementó Sternberg, y más adelante le dan el nombre a la célula específica de la enfermedad de Hodgkin como célula de Reed-Sternberg. Todo esto que ya hoy conocemos es
aporte específico morfológico y que le dio forma a la enfermedad que conocemos como linfoma de Hodgkin. Entonces ya tenemos un grupo grande de los linfomas que son los linfomas de Hodgkin. Históricamente ya sabemos por qué viene, por el epónimo de Thomas Hodgkin. Pero ahora vamos a ver que en simultáneo, eso no ocurrió en otra época, ni antes ni después, sino muy en simultáneo, había un señor en Europa que se llamaba Rudolf Virchow, muy importante también en patología, que estaba describiendo la naturaleza de la leucemia. Entonces él dijo, hay una enfermedad que está ocurriendo por un aumento de las células en la sangre, que son las células blancas, están aumentadas y que a veces infiltran órganos. Y él hacía toda esa descripción y luego se dio cuenta que había pacientes que tenían células parecidas a las de la sangre, pero en órganos, en los ganglios, en el vaso, en el hígado. Entonces él dijo, oiga, parecen leucemias, como yo las veía a veces en la sangre, pero sin encontrarlas en la sangre, o sea, en los tejidos. Entonces lo llamó leucemia aleucémica. Y esto creemos que, este primer término, creemos que es la bolsa de gatos, donde se empezaron a meter los otros linfomas que no eran linfomas de Hodgkin, o lo que hoy llamamos linfomas no Hodgkin. En ese proceso de definición, otro patólogo austriaco, Hans Kundra, usó el término linfosarcoma, que me parece súper apropiado. Recordemos que la sangre deriva, el tejido hematolinfoide es tejido mesenquimal especializado, y recordemos que el cáncer mesenquimal lo llamamos sarcoma. A mí me parece que tal vez el nombre más propio era el de linfosarcoma, pero este término no, digamos que no fue aceptado por la comunidad científica y terminó desapareciendo en el tiempo. Queda como un término histórico, tal vez más apropiado, pero queda en la historia. Y prevaleció fue el término de linfoma, que tal vez fue apareciendo con la descripción de linfomas indolentes, es decir, de crecimiento lento, como el linfoma folicular, como lo hizo Nathan Edwin Brill ya en el siglo XX. Y él dijo, oiga, esto se parece a los linfocitos, está creciendo como una masa, pero crece tan parecido a los linfocitos normales, lento, su aspecto es de una célula pequeña, que lo voy a poner OMA de benigno. Entonces ahí queda linfoma. Y este concepto de linfoma terminó arraigándose equivocadamente, a pesar de ser una enfermedad maligna, y quedó ya como linfoma. Esto ya se lo trasladamos a la enfermedad de Hodgkin, le quitamos enfermedad y le pusimos linfoma de Hodgkin. Y lo que venía como leucemia leucémica, linfosarcoma, ya le pusimos linfoma, pero como no tenía células de Riestenberg, como les dije, características, sino que tenía más bien linfocitos alterados, quedó como linfoma no Hodgkin. Este es el nacimiento histórico de la clasificación. La clasificación histórica de los linfomas lo divide entonces en dos grupos: linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Este concepto de linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin fue, digamos que trascendió y fue recolectado por las clasificaciones siguientes que se fueron desarrollando, como fue Jackson y Parker, Rappaport, Lutz, Hill. Todas estas clasificaciones, no voy a adentrarme en cada una de ellas, se llevó eso de Hodgkin y no Hodgkin y le fue agregando otros elementos. ¿Qué otros elementos? Elementos clínicos, morfológicos, del inmunofenotipo, que es lo que les expliqué de la expresión de algunos fenotipos de membrana. Luego empezó a llegar la genética y se empezó a asumir, inicialmente muy cromosómica, muy citogenética, cariotipo, luego el FISH, y luego se empezó a introducir la secuenciación genética, la PCR, etc. Todo el punto, todo este desarrollo progresivo hasta llegar a la clasificación más reciente, que es una clasificación integradora, es decir, no es que perdiera lo anterior, sino que fue agregándolo, que es la clasificación de la OMS, que toma elementos clínicos, morfológicos, del inmunofenotipo y de la genética. Todo esto que les acabo de decir se resume en esta imagen. Fíjense esta línea del tiempo, en la cual empieza solamente con morfología en la clasificación de Rappaport, pero luego con el advenimiento del inmunofenotipo, es decir, saber que expresan los linfocitos B, expresan CD20 y CD79, pero los T expresan CD3, CD8 y CD4. Con ese conocimiento ya viene la célula de origen, ya pudimos saber que unos linfomas que morfológicamente se veían iguales, unos eran de linfocitos T y otros eran de B. Luego vino un tema clínico, entonces dijeron hay unos más o menos agresivos, entonces hay unos linfomas que son indolentes o de lento crecimiento y otros agresivos y de rápido crecimiento. Luego empezaron a hablar que si eran del ganglio o no eran del ganglio, entonces nodales y extranodales.
También en simultáneo va apareciendo la genética, la molecular, bla, 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 todo eso se acomodó hasta la clasificación más actual, que es la que les recomendamos, que es la clasificación de la OMS, que es la clasificación que recomendamos tener como referencia y que obviamente no es una Biblia que no puede cambiar, seguramente estamos muy cerca de que cambie, pero es la invitación a que por el momento la usemos para que hablemos el mismo idioma. Gracias a esta clasificación de la OMS es que yo hoy puedo saber que esto es un linfoma B difuso, que esto es un linfoma folicular y que esto es un linfoma de Hodgkin. Y yo sé que aquí me interesa hacerle traslocaciones que involucren al CEMIC, BCL2 y BCL6, pero por ejemplo, me interesan mutaciones que involucren solo al BCL2, los otros no me parecen tan importantes, por ejemplo. Y me interesa mirar, por ejemplo, que tengan la expresión o no de PD1 que nos va a ayudar en el tratamiento. Entonces, quiero señalarles que la nueva clasificación es una clasificación que engloba diferentes características, unas de inmunofenotipo, otras clínicas, otras de célula de origen, otras genéticas y moleculares, y es con todo este material que yo a la fecha puedo decir que hay todos estos tipos diferentes de linfoma, más de 60 subtipos de linfomas. Por eso les decía que no vayan a perder la cabeza, que esto no se trata que se sepan cada uno, que cuando el paciente les llegue a la consulta, es que yo tengo un linfoma MALT, y ustedes digan, ay, pero es que yo no me leí el capítulo de MALT. Digamos que no pierdan la cabeza porque las generalidades que vamos a tratar acá les van a ayudar a entender y ya ustedes con esas generalidades van a poder ir al libro de la OMS y profundizar, ir a artículos y buscar más. Pero es imposible o no tendría sentido pretender que con esta charla hablemos de todos los linfomas que les estoy señalando y peor aún, es posible que en este momento se estén identificando más y más y subdividiendo más y más, haciéndolo más difícil a futuro. Entonces, concluyendo con la parte de clasificación, tenemos que históricamente los linfomas se dividen como linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Sabemos que esta definición histórica viene por Thomas Hodgkin, que identificó lo que sabemos hoy, es un subtipo de linfoma específico, que debo contarles no es el más común, a pesar de que el nombre es tan rimbombante, Hodgkin, no es el más común. La mayoría son no Hodgkin. Es decir, esos linfomas que no tienen las características de Hodgkin se metieron en una sola bolsa. Que después con el advenimiento de la inmunología y la genética, sabemos que pueden ser linfomas B o linfomas T. Y a su vez, de acuerdo al comportamiento clínico, pueden ser agresivos, casi siempre se asocian a una histología de alto grado, es decir, células grandes, de proliferación rápida, muchas mitosis, que a su vez se comportan agresivos, es decir, afectan mucho al paciente. O tenemos también los de bajo grado o indolentes que se asocian también con células más bien pequeñas, de poca mitosis, crecimiento lento, que el paciente no se ve tan mal, no se complica tanto. Y esa es la clasificación clínica. Y tenemos en los T, que si bien uno podría decir que hay indolentes y agresivos, lo que más se recomienda es dividirlos en aquellos que afectan a la piel primariamente, que son cutáneos, o aquellos que afectan periféricamente los ganglios y otros órganos, pueden ser nodales o extranodales o linfomas periféricos. Esta es, digamos, la clasificación que ustedes se deben llevar en resumen o en mente. Obviamente, dentro de cada una de ellas hay subtipos más específicos que vamos a ir esbozando en lo que falta de la charla. Dan ganas de llorar porque, ¿por qué? Porque nosotros decimos, bueno, ya hay suficiente complejidad, ojalá no cambie, pero les traigo continuará porque definitivamente la clasificación va a seguir cambiando. Entonces, no se frustren por esto, sino que ténganlo como una motivación para siempre estar actualizándose en el tema. Con esto damos terminado al primer segmento de nuestra presentación. Cerramos en esta parte de clasificación y en un segundo momento de la charla vamos a hablar de la epidemiología, clínica y tratamiento.